Quizá uno de los mayores enemigos de la felicidad humana es el dinero. Después de todo, es algo que para muchos determina cuál es el valor de una persona. Ya sabes, cuánto tienes, cuánto vales. La aspiración de muchos es tener mucho dinero, soñando con tener el estilo de vida de los ricos y famosos, lo cual tampoco es que sea malo, es decir, a todos nos gusta el dinero y tener cosas buenas, y sería bastante hipócrita negarlo. Sin embargo, hay quien está dispuesto a darlo todo, incluso dejarse llevar por entidades que están fuera de nuestra imaginación, con tal de obtenerlo. Estamos a principios de los años 90 y conocemos a Sebastián, un chico de 20 años que vive en la ciudad de Querétaro. Tuvo que dejar sus estudios universitarios para comenzar a trabajar, ya que su familia y en general el país están pasando por tiempos difíciles. Hasta hace poco tiempo, su familia estaba económicamente bien e incluso podían darse algunos lujos como vacaciones en Disneyland o comprar un auto nuevo. Pero todos estos cambios a un estilo de vida más austero crearon en el joven un sentimiento de odio y desprecio hacia la pobreza. Y es que levantarse temprano para ir a trabajar para comprar sus propias cosas le parecía absurdo y humillante. Cierto día, cuando regresaba a su casa después del trabajo, vio algo que le llamó la atención. Afuera de una casa lujosa que lucía abandonada, había muchas cosas como si las hubieran tirado. Entre ellas sobresalían unas bolsas de ropa costosa. Al notar la marca, la curiosidad del joven se apoderó de él. Pero el hecho de pensar en parecer un pepenador hurgando en la basura le pareció humillante. Sin embargo, era como si algo dentro de él lo obligaba a revisar aquellas bolsas. La calle estaba completamente vacía, y sin darse cuenta, Sebastián había tomado las bolsas y se las había llevado a casa. En cuanto llegó y las revisó, se llevó la sorpresa de que estaban llenas de ropa de marca en súper buen estado. Evidentemente, esto alegró bastante al joven. Pero había algo más. Envuelta en una simple tela negra, se encontraba una tabla Ouija, que en aquel entonces era bastante popular, tanto que incluso se vendía en las jugueterías, ya que por alguna razón hubo una gran campaña para popularizar su uso. En ese momento, a Sebastián no le interesó, así que simplemente la guardó en el closet sin prestarle más atención. Pasaron algunos días, hasta que el joven tuvo un sueño, donde se veía a sí mismo en pobreza extrema, sin hogar, sin comida, sin nada. Estas pesadillas se hicieron cada vez más frecuentes, al grado de que ya estaba afectando la vida diaria del joven. Si antes la pobreza le enojaba, ahora le tenía terror. Fue hasta que una noche, mientras su mente se atormentaba con cosas que aún no sabía si pasarían, que una idea cruzó su mente: preguntarle a la Ouija cómo ser rico. Es una tontería, un juego nada más, era lo que se decía a sí mismo el joven, pero a la vez estando a punto de levantarse a buscar el tablero. Aunque finalmente se quedó dormido, pero en un sueño escuchó una voz. Hazlo, contáctame, eso que más quieres, yo te lo daré. El chico despertó justo a la hora para ir a trabajar, pero todo el día estuvo pensando en aquella voz. ¿Será que algún espíritu se había apiadado de él y pensaba ayudarlo? Esta pregunta no lo dejaba en paz, así que en cuanto terminó su turno, corrió a casa para resolver sus dudas. Sacó aquel tablero del closet y con más adrenalina que miedo, procedió a preguntar. De hecho, no tenía idea de cómo funcionaba, solo sabía lo que la gente contaba. Aún así, parecía que realmente aquel artefacto se movía por sí mismo. Para aquel chico era increíble. A través de ese juguete, un espíritu de verdad estaba hablando con él, diciéndole exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente muy temprano, el chico salió de casa como siempre, pero no fue a trabajar, sino que fue a la estación de autobuses, donde abordaría uno que lo llevaría a las afueras de la ciudad, entrando en una zona boscosa, misma donde el joven se adentró. Sacando una libreta donde había anotado las instrucciones dadas por aquel tablero, comenzó su andar en busca de pistas. Era bastante extraño, ya que él nunca había estado allí, pero había una especie de instinto dentro de él que parecía guiarlo hasta que lo encontró.
una enorme piedra con un cuervo posado en ella. Esa era la señal. El joven sacó de su mochila una cuchara de jardinería y comenzó a cavar de forma desesperada, mientras aquel misterioso cuervo parecía observar atentamente a Sebastián, mismo que jamás en su vida había realizado algún tipo de trabajo físico, y que ahora se encontraba de rodillas, ensuciando e hiriendo las manos, cavando y sacando piedras. Así, hasta que encontró algo: una vasija de barro con joyas y monedas brillantes. Parecían oro puro del mayor quilataje. El joven eufórico procedió a meter todo en su mochila y corrió de regreso a casa, pero era demasiada emoción y no se pudo resistir. Así que en los baños de la estación de autobuses sacó algunas joyas de la vasija y las limpió sin que nadie lo viera, dirigiéndose después al centro de la ciudad, a un negocio con un gran letrero que decía "Se compra oro". Y sí, era bastante extraño ver a un chico de esa edad vendiendo oro, pero los empleados, al verlo bien vestido y parecer de buena familia, no le hicieron tantas preguntas y le dieron el efectivo. Varios millones de pesos en aquel entonces. Sebastián se sentía el rey del mundo. Le habían dado tanto dinero por una pequeña parte de las joyas de la vasija que era una locura. Y como toda locura, se salió de control. El joven comenzó a gastar a manos llenas, comprando ropa, tenis, televisión, Walkman, computadora y hasta el muy reciente Super Nintendo. Para él, esa era la vida que él se merecía. Aunque desde luego todo en secreto, escondiendo perfectamente todo a la vista de sus padres, mismos que seguían trabajando duro para sacar adelante la casa. Incluso su madre llegó a regalarle unas playeras que había ahorrado mucho para comprarle, pero como Sebastián estaba en su nube de grandeza, las ocupó para limpiarse los tenis. Quizá por esas actitudes, o simplemente porque el dinero estaba condicionado, ya saben, nada en esta vida es gratis, a las pocas semanas comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Alguien, o mejor dicho algo, comenzó a manifestarse en la vida de Sebastián. Un hombre, que más bien parecía una sombra, pareció observarlo. Después, el joven comenzó a ver esta entidad donde quiera que iba, asomado en las ventanas, en los espejos, hasta de reojo cuando caminaba en la calle. ¿Qué demonios era aquello y qué quería con él?, pensaba el joven completamente angustiado, tratando de convencerse a sí mismo de que era su imaginación. Pero desde luego, no era así. Aquel ser estaba rompiendo la mente y el espíritu del joven simplemente por estar allí, observándolo en silencio. Llegó el punto en que Sebastián no comía, no dormía y no tenía tranquilidad ni paz. Su habitación, llena de ropa costosa y aparatos nuevos, era una prisión donde sufría abiertamente, pues el chico aún disimulaba perfectamente ante su familia, aunque en realidad estaba a punto de colapsar. Simplemente ya no podía con tanto, e incluso la idea de terminarlo todo pasó por su mente. Cierta noche, mientras tomaba una ducha, pasó algo que no cualquiera soportaría. Intempestivamente, aquel ser de oscuridad se manifestó junto a él. Fue la primera y única vez que Sebastián pudo verlo de frente. Los gritos desesperados del joven hicieron que sus padres y hermanos corrieran donde él, encontrándolo tirado en el baño en un ataque de pánico. El terror era tal que no podía ni hablar, y con esfuerzo lograron llevarlo a su cuarto, mientras intentaban hacer que reaccionara y dijera qué había pasado. Como un instinto, más que de manera consciente, el joven sacó de su escondite todas las cosas que había comprado, y entre palabras entrecortadas por el llanto, les dijo todo, sacando del closet aquel tablero Ouija. Aunque misteriosamente la vasija con oro no se encontraba por ningún lado. Esto hizo que el joven entrara nuevamente en pánico. Su familia estaba muy confundida y todo eso les parecía una locura, hasta que todos lo vieron. Aquella cosa que parecía salida del infierno se reflejó en el espejo de la habitación.
Tuvieron que pasar algunos años para que Sebastián y su familia pudieran superar aquel aterrador encuentro. Y de hecho emigraron a los Estados Unidos, donde hicieron una nueva vida. Pero aún así, a veces, el recuerdo de aquella aterradora entidad regresa en forma de pesadilla. Si este video fue de tu agrado, regálame un like, compártelo con tus amigos, activa las notificaciones y suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Jaguar y nos vemos en la próxima.